La Fiscalía pidió fecha para procesar a 4 de los 5 investigados como autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Entre ellos están el exministro José Serrano y el prófugo Javier Jordán. El presidente Donald Trump, el ucraniano Volodymyr Zelensky y 7 mandatarios y líderes europeos se reunieron hoy en la Casa Blanca para discutir sobre la negociación para un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania. Ahora Trump anuncia preparativos para un cara a cara entre Putin y Zelensky. En la primera entrega de una serie sobre la situación de varios hospitales públicos del país, Televistazo muestra que el del IES en Esmeraldas atiende pacientes sin algunos insumos, con equipos viejos y en condiciones insalubres. El ejército redistribuye su personal en provincias conflictivas y de mayor presencia del crimen organizado. 1.700 uniformados reforzarán la presencia armada para mejorar la seguridad. El Cotopaxi se mantiene con baja actividad, pero según el Instituto Geofísico, los sismos cercanos de los últimos días muestran un cambio en su comportamiento. Estados Unidos hizo una contrapropuesta a Ecuador para reducir el arancel del 15 al 0%, pero solo para ciertos productos como banano, cacao y otros. Quedan fuera el camarón y atún, y todavía falta la confirmación de Donald Trump. Ecuavisa estrena esta noche la segunda temporada de Los García. Un embarazo, una boda y un velorio son el centro de esta historia cuyo final será decidido por el público. Gabriela Vargas conversó con Ecuavisa tras conquistar 3 medallas en los Juegos Mundiales. La deportista nacional buscará llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Lunes 18 de agosto, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos ya una nueva semana informativa. El exministro José Serrano, Javier Jordán, el exasambleísta Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo serán procesados como autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta mañana la Fiscalía pidió fecha para la audiencia de formulación de cargos en el denominado caso Magnicidio FB. Informa Jacqueline Rodas. 2 años después del asesinato de Fernando Villavicencio, la investigación sobre los autores intelectuales del crimen da resultados. La fiscal Ana Hidalgo decidió procesar a 4 de los 5 investigados y denominó al caso Magnicidio FB. Esta mañana pidió al juez de la causa que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra del exministro del correísmo José Serrano, actualmente detenido en Estados Unidos, de Javier Jordán, prófugo del caso Metástasis, quien también vive en Estados Unidos y según la Fiscalía fue socio del narcotraficante Leandro Norero, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga. Su último destino conocido fue Venezuela, y Daniel Salcedo, que está preso en Ecuador cumpliendo varias condenas. Según el documento, han aparecido elementos de convicción que hacen presumir su participación en calidad de autores o cómplices del delito. Hasta el momento, la Fiscalía no ha encontrado evidencias suficientes para procesar a Jorge Glass. Él es el 5º investigado. Entre la información que sustenta la causa, la fiscal Hidalgo cuenta con las versiones y testimonios de Lenín Vimos, cooperador eficaz y sentenciado en el caso Plaga, y de Daniel Salcedo. Vimos dijo que uno de los delincuentes contratados para matar a Villavicencio le contó detalles, como que el pago fue de $1 millón y que estaban involucrados Serrano, Aliaga, Jordán, Salcedo y Glass. Salcedo, en cambio, habló de 3 pagos y dijo que el financista del crimen fue Javier Jordán, según informó la abogada de Jorge Glass, quien aseguró que no involucró a su cliente. El día de la audiencia, 3 de los 4 implicados serán procesados en ausencia. Jordán y Aliaga tienen pedido de extradición, pero sigue en trámite. Y para Serrano es su primera causa penal. Solo Daniel Salcedo estará presente. Hoy estaba programada una audiencia para resolver la situación migratoria de José Serrano en Miami, pero fue suspendida debido a que la Fiscalía estadounidense espera recibir más información desde Ecuador. Fabiola Santana informa sobre el estado del exministro correísta.
La situación legal de José Serrano aún no se resuelve en Estados Unidos. Hoy estaba prevista una audiencia de migración para resolver su deportación, pero apenas instalada se suspendió hasta el lunes. La Fiscalía de Estados Unidos informó que esperará información que envíe el Ecuador. Horas después se conoció que la Fiscalía de Ecuador formulará cargos en contra del exministro del Correísmo por el asesinato de Fernando Villavicencio. Aún no se conoce oficialmente las causas de la detención de Serrano en Estados Unidos el 7 de agosto, pero si llega a ser deportado a Ecuador será para enfrentar ese proceso. Este lunes el exministro del Correísmo cumplió 11 días en el Centro de Procesamiento CROM bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Y continuará así al menos una semana más hasta que ese servicio resuelva si lo deporta o no. Serrano está en Estados Unidos desde 2022, luego de haber pasado por varios ministerios en el gobierno de Rafael Correa y de haber presidido la Asamblea Nacional. Quiso ser candidato a la presidencia en las elecciones pasadas, pero dimitió porque tenía que aceptar presencialmente su candidatura y no quería volver al país por seguridad. Salud. Hospitales a la deriva. Personal médico y trabajadores de la salud del Hospital Básico del IES en Esmeraldas denuncian la precaria situación en la que desempeñan sus labores. Equipos averiados, medicamentos vencidos y pacientes insatisfechos son síntomas graves de un sistema de salud que está colapsado. Hernán Higuera nos muestra la situación. Y mañana vamos a mostrar la situación que atraviesan dos de los principales hospitales de Quito y los problemas que deben sortear los pacientes para encontrar remedio para sus enfermedades. Y el gobierno no descarta precisamente militarizar la administración de los hospitales públicos del país para erradicar los esquemas de corrupción que limitan la atención a miles de pacientes. Esta mañana la vocera del régimen habló de las auditorías que se llevan a cabo para saber quiénes se han beneficiado de las derivaciones. Militarizar las administraciones de los 130 hospitales públicos del país es una decisión que el gobierno la considera posible porque sabe que el mayor mal en el sistema de salud es la corrupción. La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, dijo que el objetivo es darle un giro de 180 grados a las caóticas administraciones hospitalarias públicas. Y si hay que declarar la emergencia para sanearlos, se lo está considerando. Se están tomando varias acciones para resolver los problemas que tiene el sector de la salud. Por lo pronto, los hospitales Universitario de Guayaquil, General Guasmosur y Monte Sinaí ya tienen administraciones militares, encabezadas por médicos especialistas y equipos directivos que se integran de al menos 10 personas a quienes se les ha encargado la misión de acabar con el caos en el sector salud. Consultada sobre si se replicará la designación en otros hospitales del país, señaló: no se descarta esa posibilidad, pero creo que lo importante, y es algo que, insisto, me lo mencionaba el ministro de Salud, hay que entender que más allá de los problemas puntuales que tiene el sector salud, el problema más importante probablemente es la corrupción. Y para saber quiénes son los responsables de la corrupción que ha negado el derecho a la salud de los ciudadanos, se audita la gestión hospitalaria y el pago de millonarias sumas para la prestación externa de los servicios de salud. El sector de la salud en los últimos 3 años vio reducido su presupuesto. Pasó de 3.219 millones a 2.798 millones de dólares. Y según el gobierno, eso se corregirá en la proforma presupuestaria que se presentará hasta el próximo 24 de agosto. Allí constarán varios rubros para cubrir, por ejemplo, el pago a médicos posgradistas a quienes se reconocerá $1.412 mensuales y $1.086 a enfermeras en un sistema de compensación que ya ha sido anunciado. Hoy los presidentes de Ecuador y Brasil tuvieron una reunión en la que se comprometieron a reducir las barreras comerciales para retomar exportaciones e importaciones de ambos países. Por ejemplo, Brasil va a volver a comprar banano y camarón ecuatorianos, productos que antes tenían restricciones. Diego Cuenca explica los acuerdos que suscribieron en materia de agricultura, tecnología y también desarrollo social. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó esta mañana al Palacio de Planalto, en Brasilia.
Su homólogo, Luis Ignacio Lula da Silva, lo recibió y ambos, en compañía de sus ministros, participaron en una conferencia de prensa donde anunciaron reducir las barreras comerciales para los productos ecuatorianos. Vamos a comenzar cumpliendo la decisión judicial que determinó la reapertura del mercado brasilero para la banana que produce Ecuador. Iniciaremos por la banana deshidratada y estamos atentos a retomar las importaciones de camarón. De la misma forma, estamos seguros de que el gobierno de Ecuador estará atento a los productos de interés de Brasil, comenzando por la carne de cerdo. Y lograr de una vez por todas integrar desde el lado de Brasil hasta el Océano Pacífico, en el caso de Guayaquil y de Manta, que existe una integración vial, asimismo puede ser con ferrocarriles y también vías fluviales. En el ámbito de seguridad, el gobierno de Brasil describió la cooperación que empezarán. Vamos a abrir a distancia la Policía Federal en Quito. Vamos a abrir a distancia la Policía Federal en Quito y promover entrenamientos sobre investigación de crímenes financieros. Y podremos cooperar contra las actividades criminales dentro de las prisiones y reprimir el contrabando de armas. Además, anunció que reactivarán la conexión aérea directa entre ambos países. Recibiremos con entusiasmo la noticia de retomar en 2026 los vuelos directos entre San Paulo y Quito, lo que ampliará el flujo de empresarios y turistas. Entre las actividades, la Cancillería ecuatoriana firmó 3 convenios bilaterales. El primer acuerdo fijó la cooperación técnica contra la desnutrición y la pobreza. El segundo, para la transformación digital, con capacitaciones sobre el uso de la inteligencia artificial. Y el tercer convenio busca el desarrollo de la agricultura familiar, aumento de la producción agrícola orgánica y el manejo de desperdicios. Noboa también participó en un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de ese país sudamericano. Trump, careo con Europa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ucraniano Volodymyr Zelensky y 7 mandatarios y líderes europeos se reunieron este lunes en la Casa Blanca para discutir sobre la negociación para un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión rusa en territorio ucraniano. Estados Unidos coordinará garantías para la seguridad de Ucrania cuando termine la guerra y Trump anuncia preparativos para un cara a cara entre Putin y Zelensky. Ahora, el mandatario ruso ha establecido también sus exigencias para terminar la guerra. Veamos. La Casa Blanca ha sido este lunes la sede de una cumbre sobre el futuro de Ucrania, un encuentro mucho más amplio que otros realizados en días previos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Cerca del mediodía llegó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Luego, a la 1 de la tarde, arribó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para un encuentro previo con el presidente Donald Trump. Fue en un ambiente cordial, muy distinto al de la fracasada reunión de febrero, cuando una discusión repentina sobre cómo la ayuda estadounidense ha protegido a Ucrania terminó desechando la idea de un acuerdo sobre inversiones para después de la guerra. Trump, Zelensky y los 7 líderes europeos se reunieron después en la sala este de la Casa Blanca. Europa mostró un frente unido de apoyo a un alto al fuego y a dar garantías para la seguridad futura de Ucrania. Para el presidente francés Emmanuel Macron, la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa. Esas garantías, dijo Trump, serán proporcionadas por los diversos países europeos en coordinación con Estados Unidos. En cambio, sobre la posibilidad de un alto al fuego, no hay acuerdos. Donald Trump dijo que necesitaban discutir los posibles intercambios de territorio, qué cederá cada país para poner fin a la guerra, y también las posiciones de negociación del presidente Putin, dijo Trump. Putin ha ofrecido parar los combates solo si se queda con las tierras del este y exige que Ucrania se olvide de integrar la Alianza Atlántica, la OTAN. Al final de la jornada, Donald Trump anunció que ha iniciado los preparativos para que Zelensky se reúna con el líder ruso Vladimir Putin en un lugar y en una fecha aún por determinar.
Una cita que estará seguida por una reunión tripartita incluyendo a Trump. Sobre esa iniciativa, el gobierno de Moscú se ha limitado a decir que Putin y Trump han discutido la idea de elevar el nivel de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Y sin acuerdo para un alto al fuego, Rusia ha lanzado nuevos ataques masivos contra Ucrania. Kharkov y Zaporilla fueron bombardeadas desde esta madrugada. Se reportan al menos 10 muertos y 40 heridos. El ataque más reciente provocó destrozos en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Las imágenes muestran un edificio de apartamentos con un hoyo en el techo y los pisos superiores destruidos. Esa urbe está a solo 30 kilómetros de la frontera con Rusia y es blanco de bombardeos recurrentes desde febrero de 2022. Fue un ataque con 140 drones y 4 misiles. Otros objetivos fueron alcanzados en Zaporilla, en el sur. Es otra de las regiones pretendidas por Rusia. Autoridades ucranianas reportaron grandes daños a pesar de haber interceptado y derribado 90 drones y misiles. Por esta ofensiva aérea hay 10 muertos. 3 son niños, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La ONU ha hecho un nuevo llamado exigiendo la protección de los civiles y el respeto al derecho internacional humanitario. Hay 40 heridos, fueron hospitalizados y la mayoría se encuentra en estado grave. Las operaciones de rescate han movilizado a 140 efectivos del personal de emergencias. Ucrania reporta además que otras 23 localidades son blancos de nuevos ataques rusos este lunes. Y Rusia quiere redibujar su frontera con Ucrania. Exige el control total del territorio invadido y un poco más como condición para poner fin a esta guerra. Se refiere al sureste del país, incluyendo la región del Donbass y la península de Crimea, una antigua potencia soviética rica en carbón y minerales pocos comunes. Perder territorio o seguir en guerra es el dilema que enfrenta el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de 3 años y medio de invasión rusa. Vladimir Putin puso sobre la mesa de negociaciones con Estados Unidos su última oferta para poner fin a su agresión. El control total de las zonas ocupadas y un poco más. Rusia pretende cambiar el mapa político de Ucrania, quedándose definitivamente con la región del Donbass, formada por Donetsk y Lugansk, que anexó unilateralmente en 2022. También con el territorio que ya ocupó en Zaporilla y Jersón, así como la indiscutible jurisdicción sobre Crimea, tomada en 2014. Para eso Kiev deberá renunciar a ciudades como Kramatorsk y Sloviansk, actualmente bajo su control, y se quedaría sin acceso al Mar de Azov. Rusia busca así recuperar importantes zonas industriales de la era soviética que se disputa desde 2014, cuando apoyó milicias separatistas en Donbass. Ahí hay minas de carbón y enormes plantas metalúrgicas, también yacimientos de minerales poco comunes, conocidas como tierras raras, e importantes zonas agrícolas y ríos. De cumplir las condiciones rusas, Ucrania se olvidará de Crimea y perderá 20% de su territorio. Además, quedará vulnerable en las llanuras del centro. Por eso insiste en pedir a sus socios garantías de que luego Rusia no vuelva a invadir. La propuesta también supone transgredir un principio clave para los aliados europeos, que la agresión no deba ser recompensada con territorio. Ahora retomamos el tema de la jornada internacional, la cita en Estados Unidos sobre las opciones de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. Hacemos contacto con Ione Molinares, corresponsal de CNN en Washington, para analizar algunos aspectos sobre esta cita oficial. Ione, buenas noches, te saludamos en vivo desde Ecuador. Se entiende que con esta cumbre los líderes europeos le están pidiendo resultados concretos al presidente Trump. Sí, y más la esperanza de que Trump escuche el lado más bien de los europeos, el lado de Volodymyr Zelensky, que no se quede solamente con lo que escuchó de parte de Putin el viernes pasado, cuando tuvo su cumbre con el mismo presidente ruso en Alaska, sino que más bien tenga la posibilidad de escuchar y de quedarse con la versión de los europeos, que están muy preocupados por lo que quiera hacer Putin. De hecho, los últimos días, el mismo
mismo Trump ha estado repitiendo casi la misma retórica de los rusos y exigiéndole a Zelensky, poniéndole presión para que acepte dos cosas importantes. Primero, que permita o que le entregue la región de Crimea, la región de Donbass, la región de Donetsk, que están en este momento en dominio ruso, que se la entregue definitivamente ya al país, a ese país, a Rusia. Y el otro, que pues no sea parte de la OTAN, que es algo que Putin siempre ha estado en contra. Entonces, ante esa retórica y ante la presión que le está poniendo a Zelensky, pues Trump inició esta conversación, esta reunión hoy en la Casa Blanca, y un grupo muy importante de líderes europeos llegaron también a mostrar un frente unido y a buscar cómo convencer a Trump de que es importante hacer una negociación, pero que no solamente se beneficie un solo lado, sino que también entienda quién ha sido el afectado directamente, que ha sido claramente Ucrania. Es Ucrania el que ha sido invadido, es Ucrania un país que ha tenido que sufrir estos 3 años. Y partiendo de lo que menciona, ¿será entonces un alto al fuego lo próximo que se anuncie en medio de estos esfuerzos para poner fin a la guerra, o todavía se ve lejano? Mira, este es un paso normal. Primero el cese al fuego para evitar o detener todas estas acciones rusas, pero Trump está más inclinado a un proceso de paz directo. Él considera que estos ceses al fuego lo que hacen es poner una pausa que finalmente se viola y se vuelve una vez más a empezar de cero. Y eso es lo que no quiere Donald Trump. El asunto es que es muy complicado. Un proceso de paz toma mucho tiempo, un acuerdo mucho más. Digamos, la minucia es lo que más complica, y los puntos importantes, que son precisamente estos dos: ceder territorio, intercambiar territorio, como lo llama Trump, y fuera de eso ver hasta dónde hay una seguridad, una garantía de seguridad para Ucrania. Estos van a tomar muchísimo más tiempo. De hecho, lo interesante de todo esto es que Trump ha insistido que sí, Estados Unidos está de acuerdo con unas garantías de seguridad, pero ¿qué es eso? Entonces Zelensky dice hoy que es inteligencia, es más dinero para tener un mejor ejército, es protección de parte de la Unión Europea, es protección también de parte de Estados Unidos, y es posible, según Trump, que el mismo Estados Unidos sea parte de un cuerpo de paz o algo así. Entonces, sí hay avances importantes, pero de aquí a que haya realmente un verdadero acuerdo como lo quiere Trump, va a pasar mucho tiempo y seguramente van a haber muchos baches en el camino. Exactamente, Ione. Incluso el presidente de Ucrania ha pedido en repetidas ocasiones que se necesitan lo que mencionabas, esas garantías de seguridad una vez que concluya este conflicto. Pero ¿qué aval o qué respaldo hay de que Rusia vaya a respetar un acuerdo y no reanudar la invasión en algún momento? Claro, y ese es el gran temor que tienen los europeos, que ya lo ha hecho una vez, que Putin no es una persona de fiar, y es lo que están tratando de insistirle a Donald Trump. Pero Trump tiene esta fijación de ser un presidente que pueda arreglar esta situación. De hecho, recuerda, hace más de 6 meses, cuando comenzó la presidencia, ya había dicho en campaña que esto lo iba a solucionar de un momento a otro rápidamente por la relación que él tenía con Putin. 6, 7 meses después se ha dado cuenta que esta relación es diferente a la que él imaginaba, no es la misma en la que responde una persona como Putin, y que los acercamientos y las ofertas de cese al fuego no han resultado, no necesariamente porque sean ofertas, es que es Putin la persona que tiene al frente. Él se ha dado cuenta que este asunto es más difícil de lo que pensaba, y un tema mucho más complejo. No hay, una de las garantías que debería tratar de concretarse es precisamente eso, que Putin no siga invadiendo, que vio que ya puede llevarse una parte de un territorio y que puede seguir haciendo lo mismo en otros países. De hecho, mira que entre los grupos importantes, o entre los líderes que estaban hoy en la Casa Blanca, estaba el presidente de Finlandia, que además comparte frontera con Rusia y que está muy preocupado y que por eso hizo parte de la OTAN. Entonces hay muchas cosas ahí en las que Trump va a tener que entender, o por lo menos concretar y tomar una actitud diferente frente a Putin, pero hasta ahora, a pesar de la frustración que ha tenido con Putin, cada vez que habla pareciera que la balanza se inclinara más hacia el líder ruso. Seguiremos pendientes entonces de estas conversaciones. Gracias a Ione Molinares, periodista de CNN en Washington, por estas reflexiones sobre la reunión del presidente Trump con Volodymyr Zelensky y varios líderes europeos en el contexto de construir una hoja de ruta que termine el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Amigos, vamos a una pausa, volvemos luego con más aquí en Televistazo Estelar. El volcán Cotopaxi experimenta un cambio en la tendencia de su actividad interna desde este
este fin de semana. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el aumento de la actividad sísmica podría modificar su comportamiento en el futuro. Por ahora su actividad se considera baja, aunque con tendencia ascendente. Paul Romero con el informe. Una docena de técnicos del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional monitorea minuto a minuto el comportamiento del volcán Cotopaxi, el más vigilado del país. La madrugada del sábado se encendieron las alertas por el sismo de 4.8 grados a 10 kilómetros al noreste del volcán. Hasta el momento se han generado más de 140 réplicas y según el director del Geofísico, Mario Ruiz, esos eventos sísmicos pueden producir cambios en el comportamiento del Cotopaxi a futuro. Un cambio en la tendencia de la actividad interna, ¿no? Que dejó de ser estable y pasó a ser ascendente, ¿no? Pero todavía manteniéndose en niveles bajos. Los esfuerzos para el monitoreo y despliegue tecnológico del geofísico se centran en el Cotopaxi. En las pantallas se observan los movimientos telúricos con información en tiempo real de las 15 estaciones instaladas en los 4 frentes del volcán. Imágenes satelitales y de 14 cámaras que permanecen en lugares estratégicos para la vigilancia. Eso ha permitido observar también un ensanchamiento leve de sus paredes. La evolución de la actividad volcánica del Cotopaxi en el mediano plazo, es decir, semanas o meses, es incierta. No estamos en una situación para alarmarnos, ¿no? Pero sí para establecer un plan prudente, no inteligente de capacitación, de prevención, de poder saber en todas las actividades de que convivimos con un volcán. El volcán Cotopaxi experimenta cambios en su comportamiento desde 2001, cuando ocurrió un enjambre sísmico en la parte norte que no tuvo consecuencias. En 2015 erupcionó de manera moderada, con expulsión de ceniza y columnas de vapor, y ese comportamiento repitió en 2022 con menor intensidad. Mundo. Y Bolivia definirá la elección presidencial en segunda vuelta en octubre. 2 candidatos de la contraderecha fueron los más votados el domingo, dejando muy atrás al aspirante oficialista, marcando el fin de los gobiernos socialistas de los últimos 20 años. Estos comicios generales han marcado el inicio de un cambio en la conducción política de Bolivia, luego de una jornada en la que casi 8 millones de personas estuvieron habilitadas para votar. Se publicó el resultado del conteo rápido, avalado por la autoridad electoral, con más del 90% de actas procesadas. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo 32.2%. Jorge Quiroga, de Alianza Libre, 26.8%. Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. No aparecía como favorito en las encuestas y se convirtió en la sorpresa de esta elección luego de una campaña en la que ofreció descentralizar el Estado, una reforma judicial y fomentar las energías limpias. Queremos retomar la fuerza productiva. Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente. Jorge Quiroga Ramírez, de 65 años, fue presidente de Bolivia entre agosto de 2001 y agosto de 2002. Asumió tras la muerte del exmandatario Hugo Banzer, de quien era su vicepresidente. Quiroga ha propuesto modernizar el Estado y un cambio radical en economía y en política luego de 20 años de gobiernos socialistas. Esta elección es también la gran derrota del movimiento al socialismo en 2 décadas. Su candidato, Eduardo del Castillo, sacó poco más del 3%, quedó sexto entre 8 aspirantes. Un partido que llegó debilitado por las permanentes fricciones entre el presidente Luis Arce y su histórico líder Evo Morales, quien perdió la representación política, quedó fuera de esta elección. Está acusado por el delito de trata de personas y pesa sobre él una orden de arresto de la Fiscalía. Pese a esto, a título individual, Evo celebra, pues él hizo campaña por el voto nulo, que alcanzó casi el 19%. Una novedad si se compara con el poco más del 3% que el nulo alcanzó en la elección anterior. En las elecciones del domingo, los bolivianos votaron también para escoger 30 senadores y 130 diputados. La integración del nuevo Congreso definirá la relación de fuerzas políticas, mientras que la presidencia se decidirá en segunda vuelta el 19 de octubre.
Y los incendios no dan tregua en Portugal y España. Persisten las condiciones adversas por la intensa ola de calor y miles de bomberos combaten el fuego. Hay 5 muertos y más de 250.000 hectáreas que han sido arrasadas. Los bomberos que combaten los incendios forestales en España y Portugal enfrentan condiciones desfavorables. La sequedad del suelo, altas temperaturas y los intensos vientos complican sus esfuerzos, pues controlan unos focos de fuego, pero se encienden otros. Hoy en España son 19 incendios activos que han consumido 115.000 hectáreas. Y el gobierno aceptó el apoyo ofrecido por Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia. Un bombero falleció en un accidente en León, elevando a 4 el número de víctimas mortales. Ocurrió cuando se retiraba a descansar y el vehículo en el que viajaba se volcó al subir una pendiente y cayó por una ladera. También murieron 2 voluntarios que combatían el fuego en Castilla y León, así como un trabajador de un club ecuestre que intentaba proteger a los caballos de las llamas. En la comunidad de Galicia, la situación más crítica se registra en la provincia de Ourense, donde más de 20 municipios permanecen confinados y otras varias localidades fueron evacuadas. En Extremadura, el incendio de Jarilla cumple ya 6 días activo. En Castilla y León, más de 3.500 personas fueron desalojadas en 3 municipios. En Portugal, más de 5.000 bomberos están en el terreno para las tareas de extinción. Aquí reportan 139.000 hectáreas destruidas, con 10 grandes incendios concentrados en el norte y en el centro del país. Allí un bombero murió en un accidente de tráfico cuando se dirigía a sofocar las llamas y otros 4 resultaron heridos. El grupo terrorista Hamas aprobó un nuevo acuerdo de cese al fuego en Gaza, propuesto por mediadores árabes. El documento ahora pasará a Israel para su evaluación. El gobierno de Benjamín Netanyahu también enfrenta presión en las calles por un fin de la guerra negociado que permita la liberación de los rehenes. Los israelíes presionan a su gobierno para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Este domingo, miles de personas marcharon en Tel Aviv para rechazar una nueva ofensiva militar en el territorio palestino, que ponga en peligro la vida de los secuestrados. Bloquearon vías y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad que detuvieron a 38 personas. Se cree que aún hay 20 rehenes con vida en poder de Hamas, y la publicación de imágenes donde se vio a 2 de ellos extremadamente delgados revivó el descontento por las operaciones militares, que no han logrado el rescate de ninguno durante varios meses. Por su parte, los mediadores árabes también luchan en el campo diplomático para una salida negociada. Centran sus esfuerzos en un nuevo cese al fuego por 60 días, que Hamas aceptó este lunes. Pero para que entre en vigencia, también deberá ser aprobado por Israel. Y YouTube validará la edad de sus usuarios mediante inteligencia artificial para implementar políticas de seguridad. Además, el fotógrafo Joel Sartor planea crear una especie de arca de Noé para capturar imágenes de animales antes de su extinción. Con la ayuda de inteligencia artificial, YouTube calculará la edad de sus usuarios para garantizar la navegación segura de menores en la plataforma. Los datos de navegación y uso del sitio permitirán identificar si se trata de un menor o un adulto. En el primer caso, se aplicarán automáticamente medidas de seguridad para adolescentes, como restricciones a contenido sensible. La herramienta está en fase de pruebas en Estados Unidos, con un número limitado de usuarios. PhotoArk es un proyecto de Joel Sartori inspirado en el Arca de Noé, que busca fotografiar 25.000 especies antes de que se extingan para alentar su preservación. El fotógrafo utiliza fondos en blanco y negro, así como encuadres que permiten apreciar con detalle la belleza y singularidad de cada especie. Desde 2005, Sartori ha fotografiado a 17.000 animales que están bajo cuidado humano y espera llegar a las 25.000 especies, meta que estima alcanzar en 10 años. Los fanáticos de la ciencia y la tecnología se reunieron en la Semana de la Innovación de Río 2025 en Brasil. Los participantes probaron simuladores y presenciaron enfrentamientos entre robots inteligentes, como este que imita los movimientos de un perro frente a un Transbot, que es un juguete para armar cuyos movimientos se programan con una app. Esta quinta edición se centró en el desarrollo de la inteligencia artificial y ética tecnológica, así como la presentación del Plan Brasileño de IA, con un presupuesto de $4.000 millones.
En las conversaciones entre gobiernos, Estados Unidos ya le propuso a Ecuador reducir el arancel del 15 al 0%, pero solo para un grupo de productos, banano y cacao, excluyendo otros como por ejemplo el camarón y el atún. Diego Cuenca explica que esta propuesta presentada en el contexto de la cuarta ronda de negociaciones no es definitiva y aún debe ser oficializada por Donald Trump. El viernes, el ministro de Comercio Exterior de Ecuador se reunió con un representante comercial de Estados Unidos para concretar la reducción del 15% del arancel, que entró en vigencia el 7 de agosto para las exportaciones ecuatorianas. En el diálogo presencial que se realizó en Washington, el gobierno norteamericano hizo una contrapropuesta que implica reducir ese impuesto solo para un grupo de productos. Así lo confirmó la vocera presidencial. La sobretasa pasaría del 15 al 0%. Este listado de productos nos han hecho llegar los Estados Unidos y lo que estamos haciendo nosotros de momento es negociando para que más productos ingresen a ese listado. Representantes del sector exportador explicaron a Televistazo que en la lista están el banano, cacao y otros, especialmente los que no compiten con productos estadounidenses. Ni la vocera ni los exportadores precisaron el número de productos beneficiados, pero estos últimos indicaron que por ahora el camarón y el atún no están considerados. Según el Ministerio de Comercio Exterior, no se trata de un acuerdo final, sino de la contrapropuesta de los negociadores norteamericanos, que aún debe ser aprobado por el presidente Donald Trump, y será él quien haga el anuncio oficial. Mientras tanto, Ecuador sigue insistiendo para que otros grupos de exportación se beneficien de la reducción de impuestos, pero no está claro en qué condiciones quedará el arancel para los que queden excluidos. El Servicio de Rentas Internas emitió la resolución que oficializa la eliminación de Panamá de la lista de paraísos fiscales de Ecuador. El presidente del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño destacó que esto traerá dos beneficios para el país: acceso a créditos en condiciones más favorables y fortalecer la posibilidad de un acuerdo comercial con Panamá. Adriana Bermejo amplia la información. Ecuador eliminó oficialmente a Panamá de su lista de paraísos fiscales. El SRI emitió el documento que oficializa la decisión que tomó el gobierno la semana pasada. ¿Cuál es la relevancia de esta decisión para el país? Hay dos beneficios, según explicó Daniel Legarda, presidente del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, esta mañana en Contacto Directo. 1. Ecuador podrá acceder a créditos en mejores condiciones. Panamá es un hub de servicios financieros, eso es conocido, pero habían ciertas restricciones, ciertas limitaciones en cuanto a deducciones y demás que las empresas de pronto no podían acceder, tanto de manera directa, es decir, con financiamiento de entidades financieras panameñas, o de manera indirecta con el apalancamiento que los bancos locales o las entidades financieras locales pueden hacer en Panamá también. Esa posibilidad se abre ahora y se vuelve más flexible. 2. Allana el camino para la firma de un acuerdo comercial con Panamá. Las negociaciones iniciaron en el 2020, pero no avanzaron. Era una exigencia del país centroamericano no constar en listas que considera discriminatorias. En general, la balanza comercial con Panamá es favorable para Ecuador. Crece en promedio un 27% anual. En el 2024, las exportaciones sumaron $6.286 millones y las importaciones $119 millones, con un superávit de $6.167 millones. En el ámbito no petrolero, Ecuador vende a Panamá 454 productos, entre ellos alimentos balanceados, maquinaria eléctrica, grasas y aceites vegetales. Exportó $110 millones y se importaron $50 millones. Este mercado es muy interesante para dar el salto de localización, ¿sí? De que empresas ecuatorianas se puedan localizar en ese mercado, actuando como ancla para llevar muchas más empresas. El gobierno añade otro beneficio. Una vez que Panamá sale de este listado, las transacciones en torno a servicios dejan de pagar, me parece que una tasa del 37% y baja a un 25%. Carolina Jaramillo, vocera de gobierno, se refiere a los servicios prestados entre empresas. El Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño convocará una reunión de trabajo en las próximas semanas, con autoridades de ambos países, representantes gremiales y empresas interesadas para organizar una misión binacional para avanzar en la agenda comercial.
Hoy partió desde la parroquia de San Pedro de la Bendita el segundo tramo de la romería de la Virgen del Cisne. Más de 45,000 peregrinos caminaron 13 kilómetros hasta el cantón Catamayo, en un recorrido que inició a las 7 de la mañana y concluyó aproximadamente a las 2 de la tarde. Este es el trayecto más corto de la romería, que continuará el miércoles con la ruta más extensa, 37 kilómetros desde Catamayo hasta la iglesia Catedral de Loja. Seguimos con más noticias en Televistazo Estelar. En Olón, un sacerdote es investigado por la Fiscalía por presunto abuso sexual, luego de que en redes sociales circulara un video en el que un grupo de personas lo encontró con 3 menores de edad dentro de su casa. Estefanía Arias viajó hasta esa comuna en la provincia de Santa Elena y comparte más detalles de lo sucedido. El hecho ocurrió en la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Olón, provincia de Santa Elena, el viernes 15 de agosto. ¿Qué? Dice que no es verdad. Que lo vas a negar también. Este video muestra a un grupo de personas en la puerta de la casa del cura Diego Sosa, confrontándolo al encontrarlo con 3 menores de edad, uno de ellos con un control de videojuegos. ¿Y qué hacen en boxer en su cuarto? Se escucha a quienes graban increpar al sacerdote, pues según ellos, un menor estaba en ropa interior, aunque eso no se observa en el video. Por ahora, el padre solo se ha manifestado en una rueda de prensa en la que sale acompañado de las 2 madres de los menores, afirmando que se trató de un ataque contra la iglesia. La Fiscalía señaló en su cuenta X que abrió una investigación previa contra Diego Sosa por presunto abuso sexual. Y la Fiscalía de Manglar Alto confirmó a Televistazo que este lunes el sacerdote se acercó a esta entidad para poner una denuncia por daño a bien ajeno. La Arquidiócesis de Santa Elena también se pronunció en un comunicado, indicando que el sacerdote fue separado de su oficio pastoral mientras duren las investigaciones. Algunos habitantes de Olón acudieron el domingo a los exteriores de la parroquia e hicieron un plantón, algunos a favor y otros en contra del sacerdote. El presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, Edgar Aguayo Molina, fue asesinado esta mañana dentro de su farmacia. La víctima tenía 64 años y era una figura reconocida en la provincia. Elena Velasco con más información de lo ocurrido. El reloj apenas marcaba las 10 de la mañana, cuando un local en el centro de Esmeraldas se convirtió en escena de un crimen. Dentro de su propia farmacia, Edgar Aguayo Molina, también presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, fue asesinado por 2 hombres armados que llegaron hasta su escritorio y le dispararon 2 veces en la cabeza. En el lugar quedaron los restos de proyectiles calibre 9 milímetros. Aguayo Molina tenía 64 años. Era un personaje ampliamente reconocido en la provincia verde. Durante 35 años estuvo al frente de la Botica San Martín. Y además de su formación como doctor en jurisprudencia, ocupó cargos como gerente de la empresa de agua potable, de la autoridad portuaria, intendente general de policía e integrante de la Federación de Cámaras del Ecuador. Desde octubre del 2024, lideraba la Cámara de Comercio de Esmeraldas. La policía ahora investiga si su asesinato está relacionado con extorsiones y asegura tener identificados a los 2 atacantes, aunque hasta el cierre de este informe no habían sido detenidos. El juez de La Maná que liberó a Lisandro Lozada, presunto integrante de Los Lobos, dice que no dictó prisión preventiva porque la Fiscalía no la justificó y él no puede suplir sus falencias. El Consejo de la Judicatura investiga la conducta de este juez. Más detalles con Jacqueline Rodas. El Consejo de la Judicatura abrió una investigación en contra de Edin Segura, juez del Cantón La Maná en Cotopaxi, por haber liberado a Lisandro Lozada, que según las autoridades es integrante de la banda de Los Lobos. Este sujeto vivía en un lugar estilo narcovivienda lleno de lujos. Hoy se lo investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico. Lozada fue detenido el pasado viernes. La Fiscalía pidió que le dicten prisión preventiva porque huyó de un operativo militar y lo encontraron en su casa con 2 armas. Pero el juez negó la prisión. En su lugar, ordenó prohibición de salida del país y presentación periódica. Al revisar el acta de la audiencia, se constata que el fiscal no lo procesó por narcotráfico, sino por tenencia y porte de armas.
En el documento, el juez Edin Segura dice que la Fiscalía no sustentó el pedido de prisión, no presentó el testimonio de los militares que hicieron el operativo. Un arma no es letal y la otra no dispara. No informó ni justificó que el detenido sea miembro de un grupo de delincuencia organizada y, por tanto, el juzgador no puede suplir las omisiones o falencias de la Fiscalía. La conducta del juez al momento es analizada por la Dirección de Transparencia y Control Disciplinario de la Judicatura, que deberán definir si actuó de acuerdo a la ley o no. Este lunes aproximadamente 2.000 soldados fueron desplegados en 9 provincias para fortalecer las operaciones de seguridad interna. En la nueva distribución de personal se tomó en cuenta los informes oficiales sobre las jurisdicciones más afectadas por la violencia criminal en Ecuador. Paul Romero puntualiza cuáles son en el siguiente reportaje. 1.600 soldados graduados. El ejército redistribuyó su personal para reforzar las operaciones militares en zonas de conflicto y mayor incidencia de grupos armados organizados. Este lunes movilizó a 9 provincias 1.750 soldados de arma y servicios recién graduados, pero también unidades de élite. 5 de la costa, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro. 2 de la sierra, Carchi y Loja. 2 del oriente, Sucumbíos y Orellana. 250 soldados fueron trasladados desde el aeropuerto de La Tacunga en un avión Boeing de la FAE y un caza de transporte hasta Guayaquil, Manta y Santa Rosa. Los otros 1.500 fueron por vía terrestre a los recintos militares más lejanos. Según el ejército, con el movimiento de soldados se intensificarán las operaciones militares de seguridad interna para combatir y neutralizar las amenazas del narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, municiones y explosivos en las zonas de influencia de los grupos armados organizados. El objetivo, dice la Fuerza Terrestre, es combatir cara a cara a esos grupos para desmantelarlos y bajar los índices de inseguridad que se desbordaron en los primeros 6 meses de este año. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en ese periodo hubo 4.619 homicidios, la cifra más alta de la historia. Esto representa un incremento del 47% respecto al mismo periodo de 2024, cuando ocurrieron 3.143 asesinatos vinculados a la violencia criminal. La repotenciación del campo Amistad ha sido adjudicada a la Corporación Nacional de Petróleo de China, que invertirá $78 millones para intervenir 4 pozos de gas. Según el gobierno, esta medida va a permitir duplicar la producción de gas natural. Hernán Higuera precisa cuántas empresas participaron en el concurso. En octubre, una plataforma jack-up china como esta se estacionará en el campo Amistad en alta mar. Inicialmente para intervenir 4 pozos de gas natural que hoy alcanzan una producción de 18 millones de pies cúbicos diarios. La medida, según el gobierno, le permitirá al país asegurar a partir del 2026 el suministro de combustible a Termogas Machala, que requiere 64 millones de pies cúbicos diarios para la generación eléctrica y superar el déficit de energía para el sector industrial y el consumo interno. Inicialmente se contemplan 4 intervenciones que, conforme los resultados que se vayan obteniendo, existe la posibilidad de realizar más intervenciones en los pozos del campo Amistad. La adjudicación se hizo bajo concurso en el que participaron 4 empresas extranjeras. Se trata de un contrato de prestación de servicios y provisión de materiales que los pagará Petroecuador. Para Jorge Luis Hidalgo, esta decisión del gobierno es acertada porque permitirá dejar de lado los planes de importación de gas y pasar al pragmatismo de la explotación de recursos naturales en el mar. Sería cerca de $8, $9 el MBTU de producción nacional, mientras que los importadores de gas están cotizando más o menos a $18 el MBTU de gas. Esto genera un impacto muy importante. El acuerdo lo firmaron Andrés González, gerente de exploración de Petroecuador, y por la empresa china, el representante Lin Yunpeng, apoderado especial de la Corporación Asiática. Este acuerdo es el primero que el actual gobierno concreta con una empresa china. Tiene en negociación otro para entregar la administración y manejo de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, un tema que se discute en mesas de trabajo técnico y cuyas condiciones y tiempos aún son desconocidos y reservados.
En contacto directo esta mañana, las asambleístas Diana Jacome del oficialismo y Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana debatieron sobre la propuesta del gobierno para reducir el número de legisladores. Mientras Jacome argumentó que representa un ahorro para el Estado ecuatoriano, Cabezas aseguró que se pone en riesgo la representación de las minorías. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Con la dinámica clara, la asambleísta del oficialismo Diana Jacome y la legisladora Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana debatieron esta mañana en contacto directo. El tema fue la reducción del número de asambleístas, una de las preguntas planteadas por el Ejecutivo para la consulta popular. Según Jacome, la pregunta está amparada en la Constitución y representa un ahorro al Estado en sueldos, viáticos y otros rubros, al pasar de 151 a 71 legisladores, mientras Paola Cabezas aseguró que se viola el principio de proporcionalidad y representatividad de las ciudades pequeñas y de la ruralidad. Basta de aquellos partidos de papel, de aquellos partidos que aparecen únicamente cuando hay elecciones y que lastimosamente los ecuatorianos eran quienes pagábamos a esos partidos políticos. En realidad aquí no hay ningún principio de ahorro. Yo creo que si se podría ahorrar recursos si evitas consultas populares inoficiosas. Se ahorraría recursos si se controlara la corrupción. Ambas coincidieron en que se necesita elevar la calidad de los asambleístas, pero no se dejó claro cómo la pregunta planteada contribuirá para ese fin. Para evitar que los ecuatorianos sigan gastando en ciudadanos que no representan a nadie, que precisamente festejan cuando las leyes son suspendidas, cuando vemos a delincuentes salir. Que los partidos políticos deben elegir a sus mejores cuadros y obviamente existir un proceso de capacitación y de formación de cuadros para que no pase los asambleístas que lleguen a hacer dibujitos. Con la propuesta del gobierno, las provincias amazónicas, así como Santa Elena, Cañar, entre otras, tendrían un solo representante en la asamblea. Porque esto va a concentrar justamente la representación parlamentaria desde las grandes ciudades. Más asambleístas no representa mayor representatividad. Lo importante aquí es la calidad. La pregunta ya está en análisis de la Corte Constitucional. Sevilla Don Bosco, el cantón más joven del Ecuador, eligió a su primer alcalde este domingo. Carlos Fabricio Narváez Gavilanes alcanzó la mayoría de votos en unos comicios donde más de 12.000 habitantes, en su mayoría shuar, participaron para definir las nuevas autoridades. Veamos. Carlos Fabricio Narváez Gavilanes será el primer alcalde del cantón Sevilla Don Bosco, el más reciente del Ecuador, creado oficialmente el 5 de noviembre del 2024. Es el cantón número 222 del país y el 13º de Morona Santiago. Según el escrutinio del CNE, Narváez, candidato por la alianza Juntos por Sevilla, obtuvo el 49,07% de los votos en las elecciones de este domingo. En la jornada participaron 12.099 electores, 5.904 hombres y 6.195 mujeres, distribuidos en 22 recintos y 65 juntas receptoras del voto. La contienda tuvo 4 aspirantes y aún falta por contabilizar cerca de 1.000 votos provenientes de zonas de difícil acceso, a las que solo se llega por vía fluvial o aérea. Además, eligieron 5 concejales. El tema del alcantarillado es algo urgente que no podemos dejar pasar. El nuevo alcalde es magíster en gestión para el desarrollo local y entre el 2019 y 2023 se desempeñó como presidente de la Junta Parroquial. Sevilla Don Bosco tiene una extensión de 2.246 kilómetros cuadrados y una población de 18.647 habitantes, de los cuales el 80% pertenece a la nacionalidad shuar del Ecuador. La influenza equina avanza en el país con 24 casos confirmados. Caballos con fiebre, tos y cansancio rápido han encendido la alerta en 6 provincias donde Agrocalidad dispuso cuarentenas, suspensiones de eventos y controles estrictos para frenar el contagio. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad confirmó que ya suman 24 casos de influenza equina en el país. La enfermedad que afecta a caballos, mulas, asnos e incluso cebras se ha detectado en 6 provincias, 8 en Pichincha, 7 en Chimborazo, 4 en Imbabura, 2 en Tungurahua, 2 en Bolívar y 1 en Cañar. Además, se analizan otros 38 casos sospechosos. Los caballos contagiados presentan síntomas similares a una gripe con decaimiento
estreñimiento, pérdida de apetito y cansancio rápido, lo que reduce de manera drástica su rendimiento. Generalmente empiezan a tener una tos, un ronquido los animales, secreción de moco. Esta enfermedad no mata al animalito. ¿Sí? Los caballos, obviamente, con un tratamiento salen y se recuperan. Por tratarse de un virus altamente contagioso, Agrocalidad ha activado medidas de contención como cuarentena en predios afectados, aislamiento de animales enfermos y restricción en la movilización. En Chimborazo, donde los contagios se concentran en Alausí, se suspendieron las ferias de comercialización, rodeos, paseos del Chagra y deporte ecuestre. Para evitar contagios y poder ingresar a las actividades o regresar a las actividades normalmente con lo más pronto. Además, la entidad insiste en cumplir con la vacunación, una dosis inicial, refuerzo a los 21 días y revacunación cada 6 meses. La influenza equina es una enfermedad respiratoria muy contagiosa entre equinos, pero no representa riesgo para los seres humanos. Becas para estudiar inteligencia artificial, 20 capacitaciones tributarias presenciales y virtuales y la solicitud para actualización de datos son algunos de los servicios ciudadanos habilitados esta semana. Y Vanessa Robles tiene más información. La Cancillería informó que hasta el 22 de agosto están abiertas las postulaciones a 10.000 becas para estudiar inteligencia artificial tras una alianza entre el gobierno con Emiratos Árabes Unidos. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 29 años, poseer título de bachiller, estar habilitado para trámites públicos y ser ecuatoriano. El plan será en línea, dividido en 4 módulos. Los primeros 5.000 seleccionados iniciarán su formación entre el 15 y 30 de septiembre y el segundo grupo lo hará del 1 al 15 de octubre. Desde este 19 hasta el 22 de agosto, el Servicio de Rentas Internas realizará 20 capacitaciones gratuitas en 7 provincias del país, en temas como impuesto a la renta, régimen RIMPE, anexos de gastos personales, facturadores RI, entre otros. Para inscribirse debe llenar el formulario accediendo a la página www.sri.gov.es/quiero-capacitarme y escoger la modalidad que desee, ya sea presencial o virtual, dependiendo el tema. Los talleres son de 2 horas de duración. El Ministerio de Educación solicitó a todos los estudiantes de tercero de bachillerato a escala nacional validar su número de cédula en la base de datos del Sistema Nacional de Educación. Según la entidad, la verificación de datos se debe realizar en la institución educativa respectiva. El requisito es necesario para el proceso de postulación a universidades o institutos de tercer nivel. El trámite lo podrán hacer los representantes legales o los mismos estudiantes, tanto del año lectivo 2024-2025 del régimen Costa, como los del año lectivo 2025-2026 del régimen Sierra, que están próximos a iniciar. Cross Desafío Amazónico 2025 transformó a Puyo en un escenario de resistencia donde 80 atletas pusieron a prueba su capacidad física en un reto que unió selva, ciudad y agua. Y la competencia incluyó una carrera por plantaciones de cacao, circuitos de fuerza con pesas y rutinas de sincronización. Veamos. 80 atletas de 10 provincias llegaron a Puyo para disputar la primera edición del Amazon Cross Desafío Amazónico 2025, una competencia que puso a prueba fuerza y resistencia en el corazón de Pastaza. Antes de arrancar, los competidores se prepararon con calentamiento y estiramiento. El primer circuito llevó el nombre de la Ruta del Cacao. Consistió en una carrera de 12 kilómetros por plantaciones, caminos de piedra y colinas en medio de un bosque tropical. En parejas, los atletas avanzaron hasta la meta instalada en el malecón Boayacu, donde la dupla más veloz llegó tras 1 hora y 10 minutos. Allí en el malecón los esperaba un armazón metálico, la plataforma Rack, donde inició el segundo circuito enfocado en la sincronización. Burpees y dominadas marcaron 8 minutos de resistencia y coordinación, mezclados con el exigente peso muerto. Que brinda salud, que brinda mayor energía, mayor fuerza, mayor potencia.
Después llegó la prueba de peso ruso, un ejercicio con pesas esféricas provistas de un asa, conocidas como kettlebells, que exige fuerza en brazos, abdomen y piernas. Los hombres levantaron 55 kilos y las mujeres 5 kilos durante 8 minutos continuos. De los 80 atletas, apenas 10 llegaron a la final, que consistió en un tramo de 8 minutos en una piscina de 50 metros. Quienes lograban más vueltas aseguraban su clasificación al podio. El primer lugar fue para Belén Ocejos y Kevin Urquizo, representantes de Tungurahua. El esfuerzo y la dedicación que yo he puesto, también mi esposo y el dejar aparte a mis hijas para poder darme tiempo a entrenar. 2 equipos de distintos gimnasios de Pichincha completaron el podio. Los ganadores recibieron un premio económico. Y en la provincia de El Oro descubren una nueva especie de abeja de orquídeas cuya característica principal es una lengua más larga que su cuerpo. Según el Instituto Nacional de Biodiversidad, con este hallazgo ya son 120 especies en Ecuador. Esta es la abeja Euphriesia ecuatoriana. Mide en promedio 15 milímetros. Su rostro es verdoso, tiene destellos violetas y un peculiar tono metálico en el dorso. También se la conoce como la abeja de orquídeas, que a diferencia de los otros insectos de su especie, su lengua es más larga que su cuerpo. Fue descubierta en Vallehermoso, provincia de El Oro, por un grupo de investigadores liderado por Marcio Oliveira, científico asociado al Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO, tras 12 años de trabajo en bosques de Ecuador y Brasil. Alguns casos em que a língua tem o doble del cuerpo. ¿Por qué isso? Para que consiga alcançar el fundo de las flores y atrapar el néctar, que es un azúcar. Según la investigación, los ejemplares son solitarios y no producen miel. Visitan las orquídeas para recolectar sustancias aromáticas durante 60 días, que es el tiempo promedio que tienen de vida. Este hallazgo representa un hito importante para la ciencia, según Oliveira. Las plantas necesitan las abejas para llevar el polen, que es elemento reproductivo de las plantas. Es como si fuese el espermatozoide. Esta nueva especie forma parte de una docena de descubrimientos publicados en la revista chilena de entomología. Las otras 11 halladas en bosques neotropicales de Brasil. Según datos del Instituto Nacional de Biodiversidad, en Ecuador hay más de 600 especies de abejas, de las cuales 120 son abejas de orquídeas. Y regresa la familia preferida de Ecuador con el estreno de la segunda temporada de Los García. La nueva producción de Ecuavisa, que se transmite desde hoy a las 9 de la noche, promete giros inesperados en la trama y la incorporación de nuevos personajes. Vamos a ver de quiénes se trata. Vuelven Los García a la pantalla de Ecuavisa con el estreno de su segunda temporada hoy a las 21 horas. La nueva entrega promete mantener a los televidentes atentos a la vida de Pepe Pancho, Adelita, Carolina y el resto de los icónicos miembros de la familia García. ¡Pepe Pancho García! ¡Ma, qué cosa dice! ¡Por Dios! Los giros inesperados en sus vidas matizan esta comedia que sigue la vida de una familia humilde que reside en el sur de Guayaquil y sus desventuras al encontrarse con los Rossi. El regreso de amores del pasado y nuevas relaciones marcarán el rumbo de los personajes. La segunda temporada de Los García tiene 88 capítulos, en los que participan Diego Espotorno, Cecilia Cascante, Frank Bonilla, María Carla Gómez, entre otros artistas de renombre. También estará disponible contenido exclusivo en redes sociales para mayor interacción con el público, quien decidirá el final de la trama. Un embarazo, una boda y un velorio son el centro de la historia de esta segunda parte de la novela que usted no se puede perder desde esta noche por Ecuavisa. ¡Ma, qué cosa dice! A estar muy pendientes entonces. Gracias por su sintonía, amigos. En Contacto Directo, mañana habrá un debate entre Felipe Rodríguez, abogado y autor de libros jurídicos, y Andrés Santos, constitucionalista y director del movimiento Firmes.es, por la regeneración del Estado, sobre la propuesta del Ejecutivo para que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser destituidos por la Asamblea mediante juicio político. Además, Raúl Peñaranda, periodista y analista político boliviano, va a describir el giro hacia la derecha en estas últimas elecciones presidenciales en ese país que pusieron fin a 2 décadas de gobiernos socialistas en Bolivia. Pero, ¿qué pasa en la región? La información continúa, amigos, en ecuavisa.com. Buenas noches.